Técnicas de ondas de choque son técnicas que me van a permitir despegar la secreción, especialmente aquellas que están ya consolidadas o que están ya bien pegadas a nivel de la superficie parenquimatosa o superficie bronquial. Básicamente esas técnicas me van a permitir ayudarme con el despegue para que la secreción se evacúe de manera mucho más rápida. La primera técnica que vamos a ver es la técnica de clapping. La técnica de clapping en los adultos todavía se está recomendando, pero en el caso de los niños es importante entender esto. A partir de hace justamente 2 años, las instancias o la gente que se dedica a la pediatría, especialmente la Asociación Americana de Pediatría, recomienda que ya no hagamos clapping en los niños. Se recomienda o se dice que ya no se debe hacer porque se investigó, se indagó que este tipo de técnicas se asociaban a un mayor colapso pulmonar y que lejos de colaborar en los niños, incluso te generaba mayores estragos a nivel de la función pulmonar. Entonces en los niños, especialmente menores de 2 años, ya nos recomendamos hacer técnicas de clapping, ¿sí? Sin embargo, niños mayores de 2 años o adultos las podemos o no hacer dependiendo de las necesidades que podamos llegar a tener, ¿sí? Si de pronto yo sé que la secreción está muy pegada y que no tengo otra forma, que no tengo, digamos, herramientas diferentes para poder hacerlo, definitivamente pues que no tengo otra. Un tip que les voy a dar es que siempre que hagan este tipo de técnicas, cuando quieran despegar una secreción, verifiquen que el paciente vaya completamente hidratado. Es bien complicado trabajar con un paciente que está deshidratado porque la secreción se tiende a pegar de manera más sólida y de manera más dura. Entonces, si mi paciente no estaba hidratando un día antes a su sesión, básicamente la secreción va a estar dura y va a estar pegada en el segmento en el que la quiero evacuar. Entonces siempre identifiquen o busquen la manera de que su paciente esté bien hidratado para que este tipo de técnicas las hagan de manera más favorable. Una técnica que a mí me gusta en lo personal, ya como tip fisioterapéutico, es hacer nebulización previo a este tipo de técnicas. La nebulización obviamente es un procedimiento médico en donde se indican fármacos, especialmente broncodilatadores, y muchas de las veces el paciente ya va con el fármaco prescrito, ya va con su salbutamol, con su Convivent o lo que sea que se vaya a utilizar para la nebulización. Si el paciente ya lleva su fármaco prescrito, lo haces tú entonces previamente a la ejecución de este tipo de técnicas. Pero si no lo lleva, tú puedes hacer justamente nebulización. Una nebulización, por ejemplo, únicamente con solución fisiológica o con solución salina, puede colaborar un poquito a humedecer la vía, ¿sí? Básicamente tendrías o necesitarías únicamente un nebulizador de los mecánicos y eléctricos que consigues tú en cualquier farmacia, que tienen un precio aproximado de 500, 700, 800 pesos. Necesitas solamente el paquete de la mascarilla junto con el Hudson y necesitas un botecito de solución fisiológica, ¿sí? Básicamente digamos que en todo el procedimiento pues te puede llegar a invertir 900 pesos, una cosa por el estilo. Le colocas al paciente la solución fisiológica y le pones una nebulización previo a este tipo de técnicas. Eventualmente, si le pones 1, 2, 3 mililitros de, básicamente en 5 minutitos, 10 minutitos, ya se terminó la nebulización y puedes empezar con tus técnicas. ¿Sale? De técnica de clapping, la mecánica es esta. La posición de las manos tiene que estar como en cúpula, tiene que estar en ese sentido, así, literalmente en cúpula. Cuando hacemos el clapping con el paciente, este clapping tiene que ser rítmico y tiene que ser sinérgico a una presión relacionada con la misma composición corporal de tu paciente. Si tengo, por ejemplo, un niño, si tengo un bebito, pues no voy a hacer esto, ¿verdad? A lo mejor lo voy a hacer únicamente con las yemas de los dedos, posiblemente. ¿Por qué? Porque básicamente una mano mía va a ser el tórax completo del paciente. En este caso, como Tapia tiene tórax promedio, voy a hacer mi clapping de forma convencional, ¿sí? El clapping entonces es de esta manera, ¿sale? El clapping va a ser especialmente en la superficie en donde tenga yo la secreción y que quiera despegar. Esta técnica, por ejemplo, la puedo combinar también yo con el drenaje autólogo, y a eso me refería justamente en relación a lo de los tiempos que me decían. Voy a colocar, por ejemplo, a mi paciente, imaginemos por acá, de este lado, en drenaje autólogo, va a estar en esta posición, y este es mi segmento que quiero yo, digamos, desimpactar. La idea va a ser hacer este tipo de técnica, aquí, en esta posición. ¿Sale? Eventualmente el clapping es 30 segundos, descanso, nuevamente 30 segundos, descanso, nuevamente 30 segundos.
¿Sale? ¿Lo hace durante, o sea, mientras se está llevando a cabo lo del drenaje o espera que se termine? No, lo hago durante el drenaje. Era la idea que les decía. El drenaje por sí solo sí ayuda, pero no es como que sea el rey. Hay que ayudarle, hay que meterle otro tipo de técnicas para justamente colaborar. Y la técnica EDIC o la técnica de clamping son técnicas buenas para colaborar con el drenaje. ¿Va? Bien. ¿Y durante cuánto tiempo se hace? 30 segundos. Pero, o sea, se hace de manera continua. Entre 6 y 10 ciclos puedes hacer. Pero ahora vamos a llegar al final como una conclusión, porque no va a ser la única técnica, digamos, que vas a utilizar, porque tienes más. Entonces, más bien yo prefiero o les recomiendo que hagan juego con varias. Digamos que utilicen varias para que todas colaboren con. ¿Sí? Si tú dices, ok, yo creo que la secreción está muy pegada y que lo único que me va a ayudar es clamping, pues únicamente es clamping. Pero si tú puedes meter una cosa y otra y otra y otra, mete todo lo que puedas con el paciente. Por ejemplo, mientras está realizando clamping, puede estar haciendo también la técnica EDIC. Podrías, pero a nivel como ciclado, digamos, haces primero clamping, luego EDIC, luego ok. clamping, luego EDIC. ¿Va? Y bien, siguiente, técnicas de palmovibración. Las técnicas de palmovibración consisten en que, bueno, ya determiné yo que mi problema está por aquí de este lado a nivel de el pulmón izquierdo, a nivel del lóbulo superior, en segmento apical anterior. Básicamente aquí está mi problema, ¿no? La técnica de palmovibración consiste en que yo voy a contactar mi mano completamente pegada sobre la superficie del tórax del paciente y voy a hacer vibraciones, ¿sale? El vector de fuerza es básicamente todo mi antebrazo, pero mi hombro o mi codo no se mueven. La única que se mueve es mi muñeca. Esto es únicamente mi vector, esto es únicamente, digamos, que mi palanca. Es decir, la técnica no se hace de esta manera, ¿sale? Mi brazo queda completamente fijo. En este caso, a mí, por ejemplo, me queda un poquito altita la camilla. Las camillas de terapia pues, las puedes mover o, por ejemplo, puedes tener tu... banquitos para que te puedas subir y puedas acomodarte de manera perfecta, pero digamos que tu mano tiene que quedar así. Realmente no me genera tanto conflicto. A lo mejor alguien más pequeña o más pequeño que yo sí le puede generar un poquito de conflicto, porque no vas a poder tener tu codo a 0 grados. Entonces la idea va a ser esta. Entonces mi mano es la única que hace la chamba, únicamente mi mano. Básicamente ni mi codo ni mi hombro están haciendo absolutamente nada de chamba, ¿sale? Y la técnica, pues bueno, también consistiría en que hago yo la técnica repetitivamente y puedo hacer ciclos. La idea de este tipo de técnicas, de las técnicas de ondas de choque, es que las trabaje de manera sinérgica con el patrón ventilatorio. La idea es que estas técnicas las hacemos en fase expiratoria, la mayoría de ellas, ¿sí? Por ejemplo, el clamping. Inspira profundamente, ¿ok? Sácalo, clamping. ¿Ok? Nuevamente inspira profundamente, sácalo, clamping. Inspira profundamente, sácalo, clamping. Ok, me cambio, inspira profundamente. Ok, sácalo, palmovibración. Inspira profundamente, sácalo, palmovibración. ¿Sale? Bien, hay otro tipo de técnicas que son las técnicas de percusión. Para las técnicas de percusión las podemos hacer únicamente con la mano o podemos crear dispositivos como este, que no es más que como una paletita. Esto no es más que algodón, únicamente es un palo de escoba. Tenemos un poquito de algodón y tenemos una telita que recubre a mi algodón. Básicamente para las técnicas de percusión, pues es algo parecido a las técnicas de clamping, por ejemplo. Únicamente le pegamos al paciente, lo mismo en fase expiratoria. Este tipo de técnicas tampoco hoy en día ya son tan recomendables, repito, porque se ha visto que este tipo de técnicas pueden llegar a colapsar de manera protagónica al pulmón. Entonces, ¿cuándo a lo mejor sí podría ser ideal? En un paciente posiblemente con ELA, con EM o con fibrosis quística. Ellos que seguramente van a tener un montón de secreciones, van a estar bien sólidas y bien pegadas. A lo mejor ellos sí pueden ser pacientes que se beneficien de este tipo de técnicas. Pero en lo convencional, realmente estas técnicas de percusión no es como que sean tan valoradas hoy en día, actualmente. ¿Sí? Profe, había dicho que la de clamping era solamente en niños, no se podría hacer. Ajá. Pero niños solamente menores de 12 años, de 2 2 años. Ajá. Pero bueno, entonces ya si tiene como 3, 4 ya se le
Sí, en donde ya se contraindica así de plano, porque las guías americanas de pediatría lo recomiendan, es en niños de menos de 2 años. Pero básicamente ya niños de 3 años, 4, 5, determínalo tú si lo necesita o no. ¿Me explico? Si tú, por ejemplo, dices, ok, creo que el niño tiene buenas condiciones y creo que simplemente con la técnica de vibración tiene, únicamente es técnica de vibración, no hagas el resto de las técnicas, o sea, no hagas clapping, ¿me explico? Si ves que no lo necesita. Si dices, bueno, es que no, creo que sí tiene definitivamente bien colapsada la secreción, definitivamente sí necesito hacer un poquito de clapping, pues bueno, lo haces, no pasa nada. Pero niños sin menores de 2 años, para estar con respecto a la evidencia y con respecto a las recomendaciones de las guías internacionales, sí hay que dejar de hacerlo. ¿Sí? En el caso de niños no se pone la mano completa, en el caso de los bebés lo haces únicamente con el dorso. ¿Sí? Como digamos haciendo una señal obscena. ¿Sí? ¿Por qué no la haces? ¿Sí? Bien, las ondas de choque también incluyen a los ejercicios de presión positiva inspiratoria. La presión positiva inspiratoria, que ya lo platicábamos, que eran las técnicas, por ejemplo, con flúter, con acapela, con aeróbica o con inspirómetro incentivo. Básicamente esas también entran en este grupo que busca o que tiene la intención de despegar secreción. El estudio, digamos, o más bien el equipo que más ha sido estudiado con este tipo de técnicas es el flúter. De hecho, la mayor cantidad de los estudios que han documentado que las secreciones se evacúan de manera favorable lo han hecho combinando técnica de flúter con técnica de drenaje autólogo, ¿sí? Combinar tu drenaje con flúter, con técnicas de flúter, ha sido, por lo menos en evidencia, lo más útil o lo más recomendable para despegar secreciones de la vía aérea que estén pues bien compactaditas. Y en este caso yo les platicaba que yo en lo personal a mí en lo personal no me gusta el flúter. Este es el dispositivo que yo utilizo, que es el acapela. Básicamente sería la misma idea con este tipo de dispositivos. No lo limpié, Tapia, si no pues te ponía que lo hicieras. Así es que la idea sería pues que si tu paciente está en esta posición de drenaje, aquí en esta posición está haciendo su técnica de acapela. En este caso pues bueno, yo lo he usado, así es que no me doy asquito, entonces lo voy a utilizar yo. ¿Sí? Básicamente lo conectas directamente a la boca del paciente. Si es necesario, si tu paciente no tiene un buen control motor a nivel de músculos orofaciales, puedes tú de hecho sujetarlo al paciente, digamos que con tu mano puedes hacer digamos como un embone para que no se salga, para que no esté moviéndose de la posición ideal. Básicamente para este tipo de técnicas le pedimos al paciente que inspire profundamente a través de este dispositivo. Este dispositivo tiene aire, justamente tiene una entrada para que el aire ingrese y para que el paciente pues, pueda ventilar de manera adecuada. Básicamente se le conecta, se le pega. Y saca el aire. Básicamente lo que el dispositivo hace es que en el interior tiene un mecanismo de resistencia para que la fase expiratoria que tu paciente está promoviendo sea una fase que tenga la resistencia. Imagínate que esa es tu vía respiratoria y que tu vía respiratoria favorece o es favorecida por la evacuación del aire. A tu vía respiratoria, por ejemplo, le hacemos esto y descansa, ¿no? Porque el aire sale de su interior. Pero ¿qué pasaría si este aire que sale o que se exhala tiene restricciones? ¿Qué pasaría si al aire yo le hago esto? Digamos, mi aire va hacia afuera, pero ¿qué pasaría si yo le genero este tipo de rebotes? ¿Qué pasaría con el aire? Estaría incrementando la presión, ¿no? Y esa presión que estaría haciendo, movilizando justamente o despegando las secreciones, ¿sale? Imagínate que yo soy tu parénquima, yo soy la parte baja, yo soy la parte parenquimatosa, y con respecto a la presión, estoy recibiendo como ese rebote, recibo ese rebote. ¿Qué pasará con mi parénquima? Va a estar haciendo esto, ¿no? Mi parénquima va a estar trabajando de esta manera, y ese mecanismo de vibraciones que mi parénquima va a tener va a ser un mecanismo que va a favorecer para que mi secreción se despegue de manera adecuada, ¿sale? Y entonces la técnica consiste fundamentalmente en eso. Este tipo de dispositivos tiene diferentes intensidades. Flúter, por ejemplo, no lo tiene. Flúter es únicamente una intensidad. Este lo puedes manejar a 5 intensidades. Empiezas, por ejemplo, con intensidad 1, 2, 3, 4, 5 y la técnica es la misma. De hecho, para hacer constar esto,
Leslie, toca mi vía ventilatoria para que de verdad el resto... ¿Cierto o no? ¿Miento? Ok. No. Sí, básicamente el paciente puede sentir vibrar todo su parénquima y es el efecto que se consigue con este tipo de dispositivos. Este dispositivo aparte a mí me gusta bastante porque tiene la opción de que le pongas nebulización. Esta vía es para que se conecte un nebulizador y para que tu paciente durante la práctica, digamos que está haciendo todo. Está nebulizándose, está haciendo ondas de choque, está haciendo drenaje autólogo y a lo mejor lo estás combinando con otro tipo de técnicas. Entonces, la verdad es que resulta bastante eficiente ya cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5 herramientas y decides combinarlas todas. Así es que sería bueno combinar, por ejemplo, esta técnica con nebulización, con drenaje autólogo y con clamping, por ejemplo, ¿sí? Al mismo tiempo todo. Y aparte se hace como más dinámico para el paciente.